Las funciones f y g se definen para x perteneciente a todos los números reales, como f de x es igual a 6x al cuadrado menos 12x más 1, y g de x es igual a menos x más c, donde c pertenece al conjunto de los números reales. Literal A, halla el recorrido de f. Para responder este literal, lo que tenemos que hacer es graficar la función de f de x. Usamos nuestra calculadora gráfica y usamos la opción graficar. Aquí colocamos la ecuación, en este caso es 6x al cuadrado menos 12x más 1. 6x al cuadrado menos 12x más 1. Y la graficamos. Encontramos que esta es la gráfica de nuestra función. Vemos que tiene un punto mínimo que está aquí. Y que es una parábola. Por lo tanto, esta parábola tenderá al infinito en y. Pero su punto mínimo en y no lo conocemos. Lo que hacemos es presionar F5, Shift F5, para resolver y encontrar el punto mínimo. En este caso, presionamos mínimo y encontramos que y es igual a menos 5. Es decir, que nuestra función va desde y es igual a menos 5 hacia el infinito, o lo que es lo mismo, y es mayor o igual a menos 5, lo cual queda expresado aquí. Y hemos respondido con esto el literal A. Veamos el literal B. El literal B nos dice que, sabiendo que g compuesta f de x es menor o igual a 0, para todo x perteneciente al conjunto de números reales, determina el conjunto de posibles valores de c. Entonces, g compuesta f de x va a ser igual a la función f, que es 6x al cuadrado menos 12x más 1, lo reemplazamos en el valor de x de la función g de x. Pero debemos notar que tiene un signo negativo. Por eso abrimos paréntesis y colocamos el signo negativo, para que todo lo que esté dentro del paréntesis sea afectado por el signo negativo. En este caso, lo que está dentro del paréntesis es la función f de x. Y a esto le sumamos c, que tenemos acá. Esta función tiene que ser menor o igual a 0. Si la función es igual a 0, lo que vamos a tener es un corte de la curva con el fx, cuando y es igual a 0. Usaremos la calculadora gráfica para graficar esta función de aquí. Damos clic a salir y colocamos nuestra función, pero en esta ocasión con menos. Y aquí tenemos que colocar el valor de c, es decir, este de acá. Pero este valor de c no lo conocemos, entonces podemos ir cambiando valores para ver cómo cambia la función. En este caso pongamos un valor de c igual a 0 y veamos lo que ocurre. Graficamos y vemos que nuestra gráfica se ha invertido, es decir, tenemos una parábola invertida. Tenemos que recordar que nuestra gráfica g compuesta f de x tiene que ser menor a 0, y en este caso estamos observando que no es menor a 0. En este eje de coordenadas esto es 0. Tenemos que ir cambiando los valores de c para que cambie este valor y esta gráfica se encuentre por debajo de 0. En este caso, si colocamos un valor de c de 1, veamos lo que pasa. Notamos que se ha desplazado hacia arriba nuestra función. Entonces tenemos que poner valores menores a 0. Volvamos a revisar y cambiemos a menos 1. Y ahora notamos que nuestra función se ha desplazado verticalmente hacia abajo. Cambiemos de nuevo el valor de c, menos 2, y vemos que sigue desplazándose. Menos 3, no llega a ser de 0 o menor a 0. Menos 4 se acerca bastante a 0. Y menos 5 parece que es 0. Pero para comprobarlo, veamos el solve y veamos ahora el máximo. Veamos el máximo y nos damos cuenta que y ahora es igual a 0 y x es igual a 1. Por lo tanto, el valor de c tiene que ser de menos 5 para que la función sea 0 o menor a 5, tal como nos pide en el problema. Y entonces tenemos que la respuesta es de c menor o igual a menos 5. Esta forma de ser es tediosa, porque si tenemos números mucho más grandes, entonces buscar entre esos números puede resultar complicado. Otra forma de hacer es ocupando los gráficos dinámicos que tenemos acá. Veamos cómo funcionan. Aquí colocamos nuestra función.
menos 6x al cuadrado, que ya estaba guardada, menos 12x más c, pero en esta ocasión aquí colocamos, en vez del valor de menos 5 más c, colocamos la variable que queremos modificar y nos queda la ecuación como la tenemos acá. Si ahora damos enter, podemos modificar el valor de c. En este caso vamos a modificar el valor de c desde menos 6, podemos poner otro valor, por ejemplo, menos 10, hasta un valor de 10. Sabemos que el valor de 10 va a desplazar la curva hacia arriba y el valor de menos 10 va a desplazarlo hacia abajo. Pero en el caso de que no sepamos cómo se desplaza la curva, podemos ocupar estos valores o valores más grandes. Aquí nos da el paso, es decir, de una unidad a la vez. Podemos cambiar esto a 2 o 3 para hacer que el desplazamiento sea más o menos rápido. En este caso presionamos F3 y seleccionamos una velocidad baja, esta de acá, F2, y damos enter. Ahora sí, damos clic a F6 y veremos nuestro gráfico dinámico. Miren cómo va subiendo de menos 7, menos 6 y en menos 5 llega a 0. En menos 3, en menos 2 sube nuestra gráfica, nuestra curva, y cada vez se desplaza hacia arriba. Esto lo hace o lo va a hacer hasta llegar a 10. Una vez que llega a 10, empieza a disminuir el valor de C. Y de nuevo nuestra curva va a estar bajando. Nótese que siempre nuestra curva, o mejor dicho, el valor de X se va a mantener constante. Aquí, en el máximo de nuestra parábola. Y con esto podemos deducir que el valor de menos 5 es el que vuelve 0 nuestra función y un valor menor a menos 5 es el que cumple las condiciones del problema que nos plantean en el literal B. Otra forma de hacerlo es de la siguiente manera, hacerlo de forma analítica. En este caso lo que tenemos es que la nueva función está definida como menos, paréntesis, 6x al cuadrado menos 12x más 1 más c. Sabemos que el valor que debe tener g compuesta de f de x tiene que ser igual a 0. Entonces igualamos esta ecuación a 0. Pero también puede ser menor a 0. Entonces colocamos la inecuación que es igual o menor a 0. Ahora, como hemos visto, el valor de x siempre se mantiene en 1, porque solamente hay un desplazamiento vertical y no un desplazamiento horizontal. Así que el valor de x de nuestra función invertida va a seguir siendo igual a 1. Si reemplazamos el valor de x por 1, tendremos que 6 por x al cuadrado, que es 1 al cuadrado, será 1, menos 12 por x, 12 por 1, más 1, más c, debe ser menor o igual a 0. En este caso no voy a eliminar los paréntesis con este signo negativo. Voy a realizar toda la operación dentro de paréntesis. 6 menos 12 más 1, todo esto negativo, más c debe ser menor o igual a 0. En este caso, 6 menos 12 me queda menos 6 más 1 menos 5. Menos 5 por menos me va a dar más 5 más c menor o igual a 0. Y si pasamos este 5 positivo al otro lado, lo tendremos como negativo. Y entonces llegamos a la misma respuesta, c menor o igual a menos 5. Esto de aquí en algunas ocasiones puede ser tedioso y nos va a quitar tiempo durante un examen, por lo que es preferible manejar muy bien las funciones de nuestra calculadora gráfica y así ahorrar valiosos minutos durante un examen. Y es así como se resuelve esta pregunta.